Y la verdad que el foco en la Corte Suprema de Justicia y en la justicia en general en la Argentina tiene muchas aristas para poder analizar. Vamos a seguir con el tema. Para eso nos acompaña en estos momentos Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo andan bien? Bueno, en algún punto volver a analizar esto que se pone sobre el tapete y los procedimientos más que nada quería evaluar. Sí, a ver, para ser claros, lo que hizo la Corte con su, como bien dijiste vos, Nicolás, con el oficio, porque hay que ser un poquito más claro, ¿no? Ayer he escuchado todo el fallo, no es fallo, no se dio con la firma de ningún juez. Alguien filtró cómo se resolvió eso, y yo calculo de qué vocalía salió, porque, como decía Natalia anteriormente, es decir, hay una interna muy fuerte. Hoy Andrés Malamud fue muy gracioso en Twitter que puso Rosengren 1, 4 el resto. Es decir, es como que se están devolviendo favores. Entonces, indirectamente creo que eso no ayuda a la justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial. Y cuando el mensaje de arriba para abajo no es el correcto, abajo se desmadra todo. Primera cuestión. Segunda cuestión, desde el punto de vista procesal, la Corte Suprema lo que hizo es lo que hizo en varios fallos. Es decir, lo hizo en el caso Romero Feri, lo hizo en el caso Tejerina, lo hizo en el fallo Camerat. Fallos donde la Corte, frente a una nulidad, a una queja que plantea la defensa, solicita el expediente principal. ¿Para qué? Para resolver la queja. ¿Y por qué levantó tanta polvoreda eso entonces? Y porque yo creo que un poco, perdón que use tu libro, ¿no? Es decir, pero es un tema todo de River Boca. Es decir, es lo que están a favor del 1 contra los otros 4 y los que están con el 4 contra el 1. Y en realidad lo que está en el medio es el Código Procesal. Hay dos códigos procesales, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil. Hoy lo hablaba con el doctor Camino, que es un colega. Y los dos decíamos, está el artículo 353 del Código Penal y el 258, creo, 52 del Código Civil y Comercial, donde se habla de la queja. Y las quejas, dice, mientras la Corte no resuelva o abra la queja, el proceso continúa. Entonces, ¿cuál fue el ruido? Nada más fue, y bueno, ya que está, tiremos piedra. Porque en este país lo único que hay que hacer es profundizar. No solo la grieta política, sino la grieta también en la Corte. Entonces, en todos lados hablamos de grieta. Entonces, todo es tirar piedras al otro. Ahora bien, si hay operadores, si no hay operadores, a ver, esa historia es de siempre. Siempre hay gente que llega más fácil a la Corte. A ver, yo las veces que intervine con cuestiones en la Corte, me clavaron un 280. El 280 te rechazan el recurso sin explicarte por qué. Ahora, si tuviera un apellido o si fuera un abogado mediático más conocido que esto que el otro y que tuviera un poquito, y perdón lo que voy a decir, no es muy académico, la rosca, porque vos tenés rosca en la política, como la reivindica Emilio Monzó, pero también tenés rosca judicial. O un defendido con un apellido más pesado. O un defendido con un apellido muy... A ver, yo he escuchado, ¿se acuerdan la época que se armó la democratización de la justicia y los jueces subrogantes? Sí. Sí. Yo soy conocido de un subrogante que puso la presidenta Cristina Fernández. Y un día me dijo, no voy a revelar su nombre, que él estaba de subrogante, es decir, venía del espacio y lo pusieron de juez, pero tenía el título de abogado. Entonces me dice, ¿vos sabés qué feo fue salir al pasillo y verlo a De la Rúa esperado sentado? Pedí automáticamente la carpeta porque es un expresidente. Claro. Entonces, esta línea que hay, es un expresidente, es un poco lo que decís vos, es decir, no es lo mismo Nicolás de Luca, Diana o Diego. Es la expresidenta. Entonces, es el expresidente. Entonces, lo que hay acá que tenemos que ponernos a enfocar es la cuestión de la igualdad ante la ley. Es decir, la Corte tiene dicho, somos iguales ante la ley en iguales condiciones y iguales circunstancias. Yo no soy igual que vos. Ustedes son los conductores del programa, yo soy un invitado. Entonces, yo no tengo las atribuciones que ustedes tienen para resolver cuestiones del programa que seguramente lo arreglan con la producción o lo arreglan por la cucaracha. Es decir, yo no tengo la cucaracha puesta. Entonces, es lo mismo cuando yo estoy dando clases en la facultad, yo siempre se lo explico a mis alumnos. Cuando yo estoy de profesor, yo soy el profesor y ustedes son mis alumnos. No somos iguales. Pero a la hora de ir a la justicia... Pero a la hora de la justicia tendríamos que ser iguales. Ahora, muchas veces, yo tengo una frase que no, tampoco me van a querer odiar, pero es decir, a veces la justicia se levanta la venda para ver quién está delante. Y hay otra cuestión más que lo decía Spota en su libro Lo jurídico y lo político, es decir, y lo decía Calamandré, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. Ahora, ¿cómo se hace para evitar que la justicia entre a tribunales cuando la forma de nombrar... O sea, yo no creo en la democratización de la justicia, me parece una barbaridad que los jueces sean elegidos por la vía democrática directa. Pero la forma en que son elegidos
la composición del Consejo de la Magistratura hoy influye un montón de cómo se nombran los jueces. O sea, los partidos políticos nombran a los jueces y entre el Senado y el presidente, o sea, la rosca política nombra a los jueces. A ver, yo te voy a contar una breve historia sobre ese tema que te agradezco que lo pusiste. Es decir, yo creo que el artículo 114 de la Constitución, que habla del Consejo de la Magistratura, tiene una difícil redacción porque habla del equilibrio. Él dice que en la composición del Consejo tiene que haber equilibrio. Entonces yo te pregunto, ¿qué es el equilibrio? Voy a decir, el equilibrio para vos. ¿Cuál es tu equilibrio? Para vos el equilibrio y para mí el equilibrio esta es otra. Cuando se estaba por terminar el plazo para hacer la ley del Consejo de la Magistratura, el negro Yoma hace un proyecto de ley y se sanciona con 19 miembros. A los 3 o 4 meses, 6 creo, se vuelve a modificar la ley y pasa a 21. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, era senadora de la Nación, presenta un proyecto de ley diciendo que el Consejo de 21 era muy burocrático y que había que bajarlo a 13. Entonces lo baja a 13. Y después, en el 2014, se le ocurre, que hicimos una acción judicial con Andrés Gil Domínguez y después salió el fallo a Rizzo, se le ocurre hacer, ¿sí?, de elevarlo de nuevo a 21. Entonces, perdona, a ver, decime un poco de coherencia. Vos en el 2006 me decías que era un órgano burocrático y ahora me le querés pasar a 21. En el año 94, cuando se debate la Convención Constituyente, el convencional, el miembro informante se llama Enrique Paisao de la Unión Cívica Radical. ¿Sabés cómo empieza el discurso? Y los invito a la página web Infolec, que están todos los debates, buscan el 114 y lo pueden leer. Dice, en la Argentina, las encuestas nos dicen que el Poder Judicial está abajo de todos los poderes, que no le cree nadie. Sigue estando en ese lugar. Exactamente, 1994. Entonces, la política se encargó, antes de esta reforma, dice, a que los jueces se resuelvan a partir del toma y daca. Ahora la pregunta es, ¿y hoy cómo es? Es lo mismo, porque es la rosca que lo resuelve. Pero entonces, ¿qué es lo que puede llegar a quebrar esa inercia de que sea lo mismo, de que no podemos creer en la justicia, de que no somos todos iguales ante la ley? Y bueno, hay que modificar, a ver, y acá no hay que tenerle miedo, hay que modificar la Constitución. Hay que resolver estas cuestiones. Esto, como dice Gargarella, son todos bypass legislativos, son todos institutos que trajeron del derecho parlamentario cuando tenemos un sistema presidencialista. Es decir, bueno, te doblo la apuesta. En el año 94 se modificó la Constitución para darle un montón de herramientas institucionales al país. Se creó el Consejo de la Magistratura, el Defensor del se Pueblo. creó el Defensor del Pueblo, un montón de... Pero esos convencionales constituyentes también permitieron un montón de barbaridades y cuando vas a ver el nombre por nombre te encontrás a Evangelina Salazar como constitucional constituyente, a Palito Ortega. Les tengo mucho cariño, pero ¿qué saben como para estar decidiendo la constitución de un país? O sea, en este contexto modificaremos una constitución. Es que vos tenés, a ver, pero tenemos que modificarla por todos los problemas que tiene. Es decir, vos fíjate que el discurso del radicalismo cuando hace el acuerdo con Menem en el 94, ¿cuál es? Terminar con el hiperpresidencialismo y poner nuevos institutos para modificar la justicia, Vivimos a decreto de necesidad de urgencia. Vivimos a delegación, 15 años de emergencia económica con la delegación legislativa del artículo 76. Entonces, tenemos un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en algún momento tenemos que sincerarnos y blanquear todas estas cosas. Entonces, hay roscas para ¿Pero a quién no le conviene entonces? Al poder político. Porque ellos perderían el poder que tienen para designar a un juez. Una influencia. A ver, si Nicolás fuera amigo mío y él es abogado y yo tengo posibilidad de meterlo de juez si yo fuera político, yo lo meto de juez. A ver, yo tengo un amigo mío que no voy a decir el nombre tampoco, que lo nombran juez. Me llama por teléfono y dice, me nombraron juez. Che, qué bueno, te felicito. ¿Cómo hiciste? Mi pregunta fue, ¿cómo hiciste? Y me apoyó tal y tal, lo apoyó Drácula, Frankenstein. Después hay que devolverle el favor. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, ese toma y daca que denunció Paisao en el 94 sigue funcionando. Entonces, el problema que uno tiene es cómo resolvés esta cuestión. Entonces, vos planteabas anteriormente, ¿cómo resolvés las cuestiones de la Corte? ¿Cómo resolvés las cuestiones del Poder Judicial? Bueno, a ver, blanqueemos en algún momento. Es decir, no puede ser que vos hoy, y esto es una cuestión, la Corte Suprema esta, que hasta hace unos días era la mayoría peronista, en 2 segundos se transformó en la Corte kirchnerista. Entonces, si en 2 minutos le hacen un fallo como quiere el gobierno, va a ser la Corte M. Entonces, tenemos un problema, vuelvo a repetir, cuando la política entra a tribunales. Entonces, terminamos viendo, es decir, de dónde viene el juez. Un poco lo decía Natalia, es decir, a ver, cuando se eligen jueces en los... Pues me gusta mucho el sistema americano. Cuando se elige juez en los Estados Unidos, se hace, se manda a investigar con quién tuvo relación, con quién estudió, con quién dormía en la facultad, quién era su compañero, que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque tratan de preservar la institución. Hoy nosotros discutimos nombres,
Pero lo que hay que preservar acá es la Corte Suprema. ¿Qué contactos políticos puede llegar a tener, decís? Exactamente. Es decir, vos fíjate que ahora Trump puso 2 ministros de la Corte, pero hace unos poco tiempo le sacaron un fallo en contra. Y Trump salió a cacarear porque estaba diciendo, a ver, como que los nombré yo. Ahora, yendo a lo que pasó en estos días, Sí. ¿no? En el inicio del programa lo que planteábamos es, bueno, ante esta situación de la Corte que pide el expediente Sí. de vialidad que involucra a la Sí. exmandataria, sale un arco político a quejarse y al otro día, bueno, respira porque en realidad el juicio sí comienza. Lo contrario, sale a decir, bueno, están garantizando un poco la justicia que puede llegar a tener la mandataria y hoy en realidad están diciendo hay una Corte totalmente limitada por el poder. Todos esos que en algún momento fueron gobierno y que forman parte del arco político, se llenan la boca hablando de una justicia independiente. Bueno, esa situación en la que un día se piensa una cosa y en la otro día se piensa otra, ¿por qué se está dando? Por una cuestión que, a ver, a todos les conviene. Es decir, estamos en un año electoral, entonces a todos les conviene. Ahora, ¿cómo resolver la cuestión de la Corte? Hacer el juicio político. ¿Tenés el número? No lo tienen. Ni en el Senado ni en diputados. No van a poder. ¿Cómo lo resolvés? Y bueno, hay que buscar canales de diálogo. Porque acá también hay un error cuando se cree que están los operadores judiciales de la mesa del Poder Ejecutivo. Los operadores judiciales, es decir, vos tenés un sistema donde tiene que haber una interrelación entre los poderes, hay relaciones funcionales entre los poderes del Estado. Los 3 poderes no son compartimientos estancos, hay relación. Para eso hay un Ministerio de Justicia, para eso hay un Ministro de Justicia. Entonces vos tenés que resolver determinadas cuestiones a partir del diálogo. Si no hay diálogo, si hay caprichos de ambos lados, si los ministros se le plantan al otro, si la Corte es de un color o de otro color, vos terminás afectando el sistema. Entonces, si la cabeza del Poder Judicial es la que tiene problema, para abajo hay un mensaje totalmente indescifrable para los juzgados inferiores. Ahora bien, cuando uno habla con la gente cree que la justicia es corrupta. No, a ver, enfoquémonos, Comodoro Pi. Yo puedo recorrer, el otro día fui a dar una charla al Colegio de Abogados de Quilmes y estaba mucho Poder Judicial de Quilmes y yo no veo ahí los jueces de Comodoro Pi. Entonces la gente confunde. Entonces, a ver, cuando nos metemos en el barro político, la justicia también se embarra. Entonces lo que tenemos que buscar es un mecanismo donde si la Corte pide un expediente, porque acá es el tema, ¿qué es lo que la Corte termina resolviendo? Que bien le dijo Natalia con el tema AMIA. Es decir, si vos vas con un proceso donde hay un montón de nulidades solicitadas, después llega la Corte y la Corte te planta la nulidad de todo. Si vos resolvés previamente, vos resolvés las nulidades y el problema lo va a tener Veraldi después, el abogado de Cristina, cuando quiera plantear nulidades, porque las nulidades ya fueron resueltas, le van a contestar. Le van a decir, ponele, en junio del 2019 las nulidades ya fueron resueltas. Entonces, a ver, el proceso se sustancia, el juicio empieza el martes. Entonces, toda la locura que se armó es porque también hay este fulbito de los 4 contra los 1. Un poco, creo que vos le preguntaste lo de Hayton, ¿no? Es decir, Sí. Hayton va y viene, va y viene. No, Ahora, es una interna. ¿por qué va Hayton? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Alguien puso a analizar por qué va Hayton? ¿Por qué? Porque Hayton, cuando cumplís los 75 años, el Es lo único que que se hablábamos fue es Zaffaroni. Ella, cuando cumple 30, hace el amparo amparándose en Fight. el amparo Fight. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo Nacional? No apela. ¿Por qué no apeló? Para Y tenerla de su lado. ¿Eh? Para tenerla de su lado. Exactamente. Ahora- Entonces, cuando el presidente nombra a 2, creyendo que Rosati, porque Rosati es independiente, Rosati es un constitucionalista de nombre, fue convencional constituyente, fue intendente, fue ministro de Justicia, tiene un currículum bastante, y es un tipo espectacular, es decir, desde lo técnico, desde lo jurídico, y como persona. Es decir, entonces, yo lo que digo es, y encima lo pidió Carrió. Es decir, entonces, lo que yo digo es, ahora decís que es malo. Si no es malo, es decir, lo que hay que acostumbrarse a la justicia independiente. Cuando el Poder Judicial resuelve una cosa, piolín en bolsa, callarse la voz y listo, ya está. Pero cuesta pensar en una justicia independiente en base a lo que vos venís planteando. Yo recuerdo 2 casos. Sí. Uno de hace 17 años y otro muy actual. El de hace 17 años, Urso, nombrado por Menem, pum, lo metió en cana. Está bien, fue al penal de Gostañán, pero lo metió en cana. Sí. Ahora, cuando ves a Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, hijo de otro juez, nombrado como subrogante en Dolores y encima de enviado a Bahía Blanca 500 kilómetros para intervenir en una causa que puede tocar a Lázaro Báez, uno no puede evitar pensar en qué favores puede deber al momento de estar investigando algo. Entonces uno como ciudadano se ve viciado en su opinión sobre lo que está actuando el juez. Bueno, a ver,
Pero eso, ¿cuál es el problema que hay? Que está bien lo que decís, esto de la movilidad de los jueces. El gobierno de esto se ha encargado de mover jueces como quiere. Ahora nadie se da cuenta que todo lo hace en base a la resolución 115 en Consejo de Magistratura. Sí. La ley no dice nada. Ahora ellos mueven jueces. Vos tenés un juez como el Casación Máiquez, que era el ministro de Justicia de Vidal, que era juez nacional y que no es el mismo grado y lo suben a Casación Penal, que no es el mismo grado. Sin dar el examen. Sin dar el examen. Entonces te decían, no, en base a la resolución 115 nosotros lo nombramos porque necesitamos nombrar un juez. Entonces que vas vos caminando por la calle, vení, Nicolás, te vamos a nombrar juez. No, no es así. Yo agarro. Pero hay procedimientos. Entonces cuando no se respetan los procedimientos es lo que vos estás preguntando. Es decir, yo no te puedo dar una respuesta de la justicia. Entonces, a ver, juzgado Federal de Dolores. Juzgado Federal de Dolores. Juzgado Federal de La Plata Electoral. Sí. Hay una terna. Sí. ¿Cuál es la terna? Mirá lo que te voy a decir. ¿Vos sabés cuál es la terna? ¿Quién salió primero? Ramos Padilla. ¿Quién salió segundo? No me acuerdo. ¿Quién salió tercero? Durán. Durán es el juez que en el gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner lo nombra juez subrogante, que era secretario del Juzgado Federal de La Plata, lo nombra juez subrogante, donde todos pataleamos porque no es un juez de la Constitución. Y aparte porque, yo no lo dije, pero varios decían, es un juez militante de justicia legítima. Hoy, ¿a quién van a nombrar juez? Y lo digo hoy, acuérdense, y van a ver, ¿a quién van a nombrar juez federal electoral de La Plata? A Durán. ¿Por qué? Porque no le queda otra. ¿Vas a nombrar a Ramos Padilla? Y Sí. si yo lo nombro a Ramos Padilla, lo saco de la causa. Y vamos a sospechar que vos estás manipulando para mover un juez para sacarlo de la Y causa. todo esto no se resolvería en vez de tener gobiernos que se quedan 12, 16 años teniendo gobiernos cortos, así no hay tanta posibilidad de modificar toda la justicia. Bueno, hace un tiempo un senador de la Nación, si querés después se los mando por mail, no lo pueden divulgar, me pidió un proyecto de reforma constitucional. Yo pongo un presidente solamente a 5 años sin reelección y sin posibilidad de ser reelecto con un periodo en el medio. El estilo Estados Unidos, te vas, se acabó. 5 años, se terminó. Es decir, porque eso lo que te va a permitir es también una regeneración. Y otra cosa es, los jueces iberoamericanos mayormente tienen unos estándares internacionales donde vos tenés que tener un juez independiente, porque el problema Igual lo está tienen mal visto a veces el tema de reformar la Constitución. Sale uno, dice hay que reformar la Constitución, salta otro, oh, qué horror, quieren Bueno, reformar la si yo me Constitución. guío por lo que dice Mempo Giordanelli, tengo que abrir el ventanal y tirarme de cabeza, que dice que hay que eliminar el Poder Judicial. Es decir, el famoso check and balance del sistema americano funciona en todos los países democráticos y republicanos. Si vos te metés con determinadas cuestiones que van a afectar uno de los poderes de Estado, que principalmente es el poder que es el más independiente porque perdura en el tiempo, no hay posibilidad de removerlo si no es por mala conducta. Es decir, que esas son todas las garantías que tienen los jueces. Ahora, si yo lo llamo al diputado de Luca o a la diputada Diana para, che, ¿me das una mano? Y yo tengo un problema. Porque mañana vos me decís, che, Diego, ¿te acordás cuando vos me pediste? Entonces voy a tener que resolver. Entonces, este es el problema que hay. Claro. Entonces, lo que hay que hacer en algún momento, difícil. como algunas constituciones provinciales, y termino, algunas constituciones provinciales lo tienen, Consejo de las Magistraturas, donde no hay representación política. Neuquén, Chubut, por ejemplo. Claro. No hay representación política. Tenés un representante de los políticos y tenés un representante popular. Es decir, donde la gente Se es decir, involucra. participa, porque yo siempre digo lo mismo, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Si vos no haces eso, tenés un problema grave. Y la república va a ser una república. Gracias, Diego, por De todo el nada. análisis. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos.